Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy te despertaste con una sensación extraña de que hay algo que está por ceder, no es casualidad. El Sol en Cáncer se tensa contra Saturno en Aries y esa presión que sientes en el pecho tiene nombre y apellido. Es jueves 9 de julio y el cielo trae una conversación íntima entre lo que quieres proteger y lo que necesitas soltar. Hoy el mapa te invita a preguntarte algo que quizás has evitado. Vamos a abrir esa puerta juntos en los próximos minutos. Detrás de esa tensión que ya mencionamos hay una red de aspectos que hoy convierte el cielo en un auténtico tablero de ajedrez. La luna en Tauro y en fase menguante con un 36% de iluminación nos pide bajar el ritmo y revisar lo que hemos construido. Pero no está sola, forma una cuadratura exacta con Júpiter en Leo. Eso se traduce en un choque entre el deseo de estabilidad y la necesidad de brillar o gastar de más. Cuidado con prometer algo solo por el impulso del momento. A la vez, la luna también presiona a Plutón retrógrado en Acuario, activando viejas dinámicas de poder o control en relaciones cercanas. ¿Hay algo que estás reteniendo por miedo a perderlo? El trío de aspectos exactos entre Urano, Neptuno y Plutón merece atención. Urano en Géminis, en trígono a Plutón en Acuario es una invitación a romper patrones mentales que ya no sirven, mientras que el sextil de Neptuno a Plutón disuelve barreras emocionales para que puedas perdonar o soltar. No es casualidad que Mercurio siga retrógrado en Cáncer. Revisa conversaciones familiares o acuerdos del pasado antes de avanzar. Hoy el cielo no pide acción, sino observación quirúrgica de lo que ya está en movimiento. Aries. Saturno en tu signo presiona el freno mientras la luna en Tauro tensa tu bolsillo. Ese gasto que aplazaste ayer se siente hoy como una losa en la nuca. No esperes a que la urgencia te agarre del cuello. Antes de que el mediodía te atrape en llamadas sin sentido, agarra tu estado de cuenta y decide qué vas a cortar. Mercurio retrógrado en tu casa del trabajo enreda los plazos, pero Marte en Géminis te da la agilidad para renegociar una fecha límite. Amor no es lo que soñaste anoche, es lo que sostienes cuando bajas la velocidad. Llama a esa persona con la que dejaste un tema a medias y suelta el orgullo. El silencio activo de hoy resuelve más que 10 discursos mañana. Júpiter en Leo sextil a Urano te abre una ruta inesperada si te mueves antes de las 3 p.m. Cierra el trato, cierra la herida, cierra el ciclo. El guerrero no es el que nunca para, es el que sabe cuándo firmar la paz. Tauro, la luna en tu signo se cuadra con Júpiter en Leo y ese impulso de querer resolverlo todo antes del mediodía te está apretando la mandíbula. Mercurio retrógrado en Cáncer sigue removiendo conversaciones que dejaste a medias y hoy el peso de lo no dicho se siente como una almohada que no encuentras posición. Venus en Leo te pide un gesto concreto de placer, no una lista de pendientes. Antes de que el sol se ponga, apoya las manos en el marco de una puerta y empuja suavemente hacia atrás, abriendo el pecho. Ese estiramiento desbloquea la tensión que acumulaste desde el lunes. No respondas mensajes hasta después de la cena. Lo que urge hoy es tu ritmo, no el de los demás. El jueves de Júpiter te regala expansión. Si te mueves lento, mastica cada bocado, elige la ruta más larga para volver a casa. La estabilidad que buscas no está en controlar, sino en sostenerte a ti mismo primero. Géminis. Marte en tu signo activa un trígono exacto con Plutón y esa conversación interna que llevas días postergando, la que te exige una decisión, encuentra su punto de quiebre entre la mañana y el atardecer. Mercurio retrógrado en Cáncer te regresa fragmentos de una historia que creías cerrada, pero hoy no se trata de revivirla, sino de extraer la lección que dejaste colgada. Es jueves, día de Júpiter, y la energía expansiva te pide soltar el control mental para abrir espacio a lo que tu cuerpo ya sabe. En el trabajo, evita firmar acuerdos nuevos. En el amor, una pausa sensorial, tocar una superficie fría, respirar profundo antes de responder, te da la claridad que la lógica no encuentra. Recuerda que un 9 de julio de 1816 se declaró la independencia argentina, actos de ruptura que nacen de una certeza interna. Antes del mediodía, elige el silencio sobre la palabra. La respuesta que buscas está en lo que no dices. Cáncer. El Sol en tu signo cuadra a Saturno en Aries.
y esa sensación de tener que elegir entre cuidar de otros y proteger tu propio espacio te pesa como una manta mojada. Mercurio retrógrado también en Cáncer remueve recuerdos que creías archivados, especialmente alrededor de conversaciones familiares o del hogar. La luna en Tauro, menguante y en cuadratura con Júpiter, amplifica tu necesidad de seguridad material, pero también te muestra que aferrarte a lo conocido puede estar frenando un crecimiento que ya empezó. Hoy, jueves, regido por Júpiter, te invita a soltar el control sobre una situación doméstica o emocional que insistes en administrar sola. Antes de que caiga la tarde, siéntate en silencio 5 minutos con las manos vacías, sin celular, sin lista mental. Siente el peso de tu propia respiración sin tener que arreglar nada. Ese gesto físico de pausa te recordará que tu refugio más seguro no es un lugar, sino la confianza en que puedes sostenerte a ti misma. Leo. Venus y Júpiter se encuentran en tu signo, con la luna en Tauro cuadrando a Júpiter, esa sensación de que tu generosidad no está siendo correspondida tiene una firma astral y no es que estés dando de más, es que hoy el mundo recibe tu luz, con un espejo nublado. El sol en Cáncer aprieta contra Saturno y lo que callaste anoche por orgullo ahora pesa en tu diafragma como una losa que solo tú puedes levantar. En el trabajo, Mercurio retrógrado te pide revisar un acuerdo antes de las 4 de la tarde. Si firmaste algo la semana pasada, léelo 2 veces. En el amor, no busques explicaciones, busca presencia. Antes del mediodía, siéntate frente a esa persona y respira en silencio con ella durante 3 minutos. No necesitas palabras para sanar lo que el ruido rompió. Tu reino se construye con gestos, no con discursos. Hoy elige el gesto. Virgo. Con Mercurio retrógrado a 22.9 grados de Cáncer y el Sol a 16.5 grados también ahí, esa idea que no suelta tu mente desde el lunes tiene un eco que no es casualidad, te pide revisar el borrador, no enviarlo aún. Júpiter en Leo sextil a Urano en Géminis activa tu casa de comunicación y la de recursos compartidos, así que mientras la luna menguante en Tauro te tensa los hombros, el mediodía trae una ventana para ajustar ese presupuesto que dejaste a medias. En el trabajo, la oposición de Júpiter con Plutón retrógrado te enfrenta a una verdad incómoda sobre quién realmente se beneficia de tu esfuerzo. Antes de las 4 p.m, respira hondo y suelta la mandíbula, ese gesto físico te destraba el intestino y la claridad. Hoy afinas, no terminas. Libra. La luna en Tauro, tu casa de la comunicación, cuadra a Júpiter hoy. Y esa opinión que te tragaste ayer por no romper la armonía, ahora te late en la mandíbula como una cuenta pendiente. Es jueves, día de Júpiter, y el planeta de la expansión te empuja a soltar lo que callaste, aunque tu diplomacia prefiera esquivar la tensión. Mercurio retrógrado en Cáncer remueve un eco del pasado que involucra a alguien cercano. No es casualidad que su nombre aparezca en tu mente justo ahora. En el trabajo, el trígono entre Marte en Géminis y Plutón retrógrado te da poder para renegociar un límite que cediste sin darte cuenta. Antes de las 5 de la tarde, sal a caminar sin música y deja que tu respiración marque el ritmo. Ese movimiento físico despejará el ruido que no te deja ver qué necesitas realmente del otro lado. La balanza solo se equilibra cuando pones lo tuyo sobre el platillo. Escorpio. Plutón, retrógrado en tu casa 11, recibe un sextil exacto de Neptuno en Aries. Ese proyecto grupal que dejaste morir hace un mes tiene un hilo suelto que hoy te pide que jales. El Sol en Cáncer cuadra a Saturno en tu signo y la luna menguante en Tauro tensa a Júpiter en Leo. El dinero que gastaste en silencio para evitar una discusión ahora te exige rendir cuentas frente al espejo. No es culpa, es ajuste. Marte en Géminis, trígono a Plutón, activa tu casa de la comunicación íntima. Antes de las 7 p.m, abre esa conversación que guardaste como borrador. No necesitas disculparte ni explicar de más, solo nombrar lo que pasó. El movimiento te destraba la nuca. Hoy el poder no está en retener, sino en soltar el control sobre cómo te reciben. Sagitario. Mercurio retrógrado en Cáncer cuadra tu Marte en Géminis y esa idea que creías firme se deshace como un castillo de arena justo cuando estabas a punto de firmar, prometer o lanzarte. Júpiter en Leo
Tu regente, sextil a Urano, te ofrece una ruta alternativa más libre, pero el jueves de expansión te exige soltar el plan original antes de agarrar el nuevo. En el trabajo, no avances. Deshace, revisa, renegocia. En el amor, la luna en Tauro te pide presencia sensorial, no discursos filosóficos sobre el futuro. Antes de las 4 p.m, sal a caminar sin teléfono y deja que el cuerpo decida el próximo paso, no la cabeza. La fe optimista grande no es ignorar los obstáculos, sino confiar en que el desvío también es parte del sendero. Capricornio. Saturno en Aries cuadra al Sol en Cáncer desde tu casa del trabajo. Ese proyecto que dejaste en pausa anoche te pesa los hombros hoy porque sabes que solo tú puedes darle el empujón definitivo. La luna en Tauro activa tu casa de los recursos compartidos, así que antes de que Mercurio retrógrado te enrede los números, revisa ese presupuesto pendiente entre las 10 y el mediodía. En el amor, Venus en Leo, sextil a Marte en Géminis, enciende una conversación que habías pospuesto. No la estructures, solo escucha lo que la otra persona necesita decir. Tu energía está baja por la cuadratura Sol-Saturno, pero eso no es excusa para ceder terreno. Antes de las 3 p.m, pon sobre la mesa una decisión binaria sobre ese asunto laboral que arrastras desde mayo. El jueves de Júpiter te pide movimiento, no reflexión. La base que construyes hoy sostendrá lo que viene en agosto. Acuario. Saturno en Aries cuadra al Sol en Cáncer hoy, y esa presión que sientes en el pecho no es ansiedad genérica, es tu estructura interna pidiendo que sueltes un compromiso que ya no te sostiene. Plutón retrógrado en tu signo sextila a Neptuno exacto. Así que lo que ves en sueños o corredores tiene más peso que lo que firmaste en papeles. En el trabajo, evita explicar tu método, ejecuta a tu manera y deja que el resultado hable. En lo afectivo, alguien cercano proyecta una expectativa que no te pertenece. No la tomes. Antes del atardecer, sal a caminar sin rumbo fijo y permite que una imagen o sonido te dé la respuesta que buscas desde hace días. Tu lógica ya chocó contra el muro, hoy entra por la percepción. Piscis. Neptuno retrógrado en Aries sextil exacto a Plutón en Acuario. Ese sueño recurrente con el mismo pasillo sin puertas empieza a revelar su mapa hoy. La luna en Tauro cuadra a Júpiter en Leo. Y tu energía se siente como agua estancada. Sabes que necesitas moverte, pero el cuerpo pide quietud. No ignores ese peso en el pecho que apareció al despertar. Es Júpiter en tu casa, 8 activando una deuda emocional que no es tuya. En el trabajo, Mercurio retrógrado en Cáncer te devuelve un borrador que creías enterrado. Revísalo antes de las 4 p.m. cuando la luna entre en conjunción con Urano en Géminis y el detalle que pasaste por alto se ilumine. En el amor, Venus en Leo te pide un gesto físico, no palabras, un abrazo de 10 segundos, la mano en el hombro de alguien que espera sin pedir. Antes del mediodía, siéntate 5 minutos frente a una ventana y deja que la luz toque tu nuca. Ese silencio te devolverá el borde que perdiste. El agua no necesita romperse para fluir. El Sol en Cáncer con la luna menguante te deja una sola tarea al cerrar el día. Mirar lo que llevaste cargando sin nombrarlo, esa tensión en los hombros o ese nudo en el pecho que hoy te acompañó en cada pausa. Antes de meterte en la cama, pon la mano sobre el lugar donde lo sentiste y suelta el aire despacio, como si soltaras un peso que no era tuyo. Mañana tendrás la claridad que hoy no te dejaste ver. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros se inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.